Norma Piña presentó su segundo informe de gobierno y su último. Ya no va a dar el otro año. Y no se aguantó las ganas. Dejó muy en claro por qué hay una reforma judicial. Por resoluciones que no le gustó al gobierno, a López Obrador específicamente. Y acusa que los ataques comenzaron exactamente hace 6 años, cuando inició el gobierno de López Obrador. Se abrió completo, ¿eh? Acusó al gobierno de López Obrador de ser el artífice de orquestar esta caída del Poder Judicial como un acto de venganza, como un acto de conveniencia, como un acto de miedo, porque los únicos que pudieron sostener al país, la constitucionalidad del país y detener las locuras de López Obrador, recuerden que el aeropuerto se retrasó muchas veces por los amparos. Todo eso tiene muy enojado a López Obrador. Y entonces sí es una venganza, como muchos lo han señalado. Norma Piña lo deja muy claro, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, desde el estrado de la Corte, presentando el informe y haciendo estas manifestaciones, estas revelaciones que se vuelven ahora oficial. La intención del gobierno de López Obrador por destruir al Poder Judicial basado en no estar de acuerdo en que en la Corte sí se hacían las cosas apegadas a la ley. Vamos a hablar muy poco en este video, porque lo que quiero es que escuchen parte del informe. Es extenso, voy a dejar el link de su informe, duró más de 45 minutos, muy puntual, muy puntualizo, de verdad. Una entrega, ella sabía que es la última vez que va a hablar de esta manera, y hizo una entrega puntual de todo el tema administrativo en el Poder Judicial, y luego el asunto de lo político. Regreso de inmediato y vamos a ver a la maestra Norma Piña en este excelente discurso que golpea brutal a López Obrador. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Vamos con el discurso de Norma Piña inmediatamente. Vamos con la nota. Norma Piña acusa que la reforma judicial se debió a resoluciones de la Corte que no gustaron al gobierno. Con el último informe, segundo último informe de gobierno de Norma Piña, termina una era de 30 años de la Corte. ¡Wow! Ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia rindió su último informe de labores ante una Corte fragmentada y encabezada por el proceso de entrega del Poder Judicial a la administración entrante, que surgirá de los comicios del 1 de junio de 2025. Por eso les digo que ya no le alcanza a Norma Piña. Norma Piña, la ministra presidenta, entregó su informe de labores. Entre las citaciones a las que aludió está la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional. Miren, bueno, antes. Señaló que decisiones tomadas durante su mandato provocaron la aprobación de la reforma judicial. Señaló que decisiones durante su mandato. Bueno, empezando porque no se paró. ¿Se acuerdan que no le han perdonado, que no se puso de pie en la celebración de la Constitución de Querétaro? No, bueno, nunca le perdonaron esa afrenta. Dentro de las sentencias que no le gustaron a López Obrador, lo dice así Norma Piña, la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El decreto que declaraba como seguridad nacional la información sobre proyectos prioritarios y el llamado Plan B electoral. Bueno, ahí le dolió a López Obrador brutal, a las que la Corte dio marcha atrás luego de que fueron impugnadas. La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a las lógicas electorales y partidistas se intensificó inclusive de manera violenta cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes
Actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional, afirma Norma Piña. La ministra acusó que hubo intentos de injerencia en el Poder Judicial durante el mandato del ministro en retiro Arturo Saldívar, quien llegó al punto de pretender que se extendiera su periodo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Se acuerdan? 2 años. Los ataques empezaron con López Obrador. Así lo deja en claro, Aseguró que los ataques a jueces, ministros, magistrados comenzaron hace 6 años, cuando empezó el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno. Sin embargo, dijo que la Suprema Corte recuperó su mandato y su papel de Tribunal Constitucional Independiente y Autónomo durante su periodo al frente del Poder Judicial de la Federación y coincidió con el inicio del ataque hacia ese poder. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y al legítimo ejercicio de nuestra función judicial se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo, expresó la ministra. Se lució la ministra. Vamos a poner un primer video y regresamos a seguir comentando lo de la ministra. Espérenme tantito. Vamos a poner un primer video. Vamos a ir poniendo así fragmentos y termino de leerles las notas. Déjenme acomodar nada más los videos y de inmediato. La independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. Y en toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido. La democracia constitucional implica gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad. Es un todo de mayorías y de minorías que debe garantizar los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y sobre todo progresivos del ser humano. La independencia judicial... Bueno, esa es una primera parte de muchos videos que hay. Está el video completo, inclusive, del informe, se lo recomiendo. La ministra presidenta cuestionó que una de las principales críticas hacia el Poder Judicial sea el alto número de personas en prisión sin sentencia, cuando el propio gobierno promueve la prisión preventiva oficiosa como una estrategia de seguridad junto a la militarización ante el fallo de los policías y fiscalías que, recordó, no forman parte de la reforma. Y todo el mundo lo dijo. Se deben de reformar las fiscalías. Llama también la atención que entre las principales acusaciones que se han lanzado reiteradamente contra el Poder Judicial está que existen demasiadas personas sin sentencia en prisión. ¿No es esto precisamente lo que ocasiona en gran medida la prisión preventiva oficiosa? Dijo Norma Piña. Sí, así va a estar. Así va a estar, lleno de personas ahora, porque simplemente van a determinar que te vas al bote nomás porque ellos así lo decidan. Vamos con otra parte del discurso. Espérenme. Aguántenme tantito. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales, es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado. Uno de los propósitos de un poder judicial independiente es precisamente proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos. Es así como el Poder Judicial Federal honra el apotegma de Morelos, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampara
y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Por su parte, reiteró sus dudas frente a la reforma judicial aprobada por la mayoría legislativa de Morena, aunque dijo que desea lo mejor para el país como mexicana y como funcionaria pública. Por supuesto, se necesitaba una reforma, pero no podíamos caer en la salida fácil. El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, ni mucho menos sus consecuencias, comentó. Al término de su discurso, la ministra presidenta recibió un aplauso de pie por parte de sus compañeros del Pleno y los asistentes del informe. Sin embargo, las ministras Yasmín Esquivel, Loret Ortiz y Lenia Batres omitieron celebrar el discurso de Piña e incluso la autodenominada ministra del Pueblo la denostó en su cuenta X. Sí, dijo la idiota, informe de Norma Piña sin información, posición política y negación democrática. Como si el informe de Lenia Batres hubiera sido excepcional. Todos lo vimos, quejándose hasta de latinos por sus viajes. No, o sea, Lenia Batres cree que con eso que dijo en su discurso, en su informe, cree que con eso ya se deslindó de sus viajes con su pareja. No mames. De verdad que los chairos están bien estúpidos en seguir creyendo en personas como Lenia Batres. La neta. Déjenme poner otro discurso de la ministra. Espérenme, déjenme pasar a este discurso. Ay, cabrón. Me está doliendo la cabeza. Vamos a ver. Señoras y señores, he reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil. El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos sus consecuencias, insisto, hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aún el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona la impartición de justicia, sino que la politiza. Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir. La realidad que vivimos nos impulsa a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de haber servido a la sociedad con profesionalismo, con excelencia, con integridad y sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad. En los tiempos que vivimos y acordes a nuestra función, las y los jueces también hablamos por nuestras sentencias. Ahí está lo que hemos hecho. Es plenamente conocido, sin opacidad alguna. Al contrario, con la máxima publicidad como ordena la ley. Parafraseando al ministro en retiro, José Ramón Cosío, ahí está nuestra acta de entrega, reflejando lo que pudimos construir con base en nuestra Constitución. Son estas sentencias, estos precedentes, el punto a partir del cual se habrá de evaluar el mejoramiento, no solo del sistema de justicia, sino también de nuestra democracia. Ahí está la ministra. Wow. Pero muy puntual. Hoy llegó el guapísimo de mi gato. Sí, guapo. ¿Cómo estás? Ahí estás llorando. ¿Por qué lloras? No llores, aquí estoy. Tiene mucho sentimiento mi gato. Vamos con el último video de la ministra, en lo que acaricio aquí a mi gato que no me ha visto porque me lo he pasado fuera de la oficina. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué
qué bueno que hizo esto Norma Piña, ¿eh? O sea, de verdad, yo he sido de los que he señalado cuando la ministra ha cometido errores brutales, ¿no? Principalmente de comunicación. Pero no se trata aquí de apasionamientos como Lenia Batres, no, se trata de reconocer la grandeza de quienes se han opuesto y enfrentado al oficialismo. Y la verdad es que los ministros terminaron siendo oposición. Bueno, no todos. Y Norma Piña, bueno, era la cabeza de esta oposición que se enfrentó hasta el último centímetro en contra de las reformas de López Obrador. Vamos a ver su último discurso. Es que de verdad es histórico. Son estos discursos que está diciendo Norma Piña, ya no los vamos a escuchar en mucho tiempo, desafortunadamente. Así que disfruten un discurso que se enfrenta al Estado y que cuestiona al Estado, que justifica el actuar de la Suprema Corte, aunque no le guste al Estado. Lo que viene a continuación van a ser jueces a modo. No quiero concluir sin reafirmar mi respeto y absoluto reconocimiento a mis colegas, tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura Federal, a las señoras magistradas y señores magistrados, a las juezas y a los jueces, a todo el personal jurisdiccional, administrativo y operativo, a todos los que somos trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial Federal. También quiero reconocer a la sociedad, en particular a los estudiantes que se han manifestado, que han marchado, que se han involucrado, alzando su voz en un tema crucial para la preservación del Estado de Derecho. El trabajo de cada uno es la mejor voz. Y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es su legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Muchas gracias. Wow, pues ahí está. Así concluye su segundo informe y último informe Norma Piña. Y bueno, insisto, es bueno que no se haya quedado la ministra con nada ahí en como decía el observador, su pecho no es bodega. Qué bueno que su pecho no fue bodega y que externó lo que no solamente siente, sino la base de todo este problema. Es bueno, la verdad, es bueno porque algún día que se cuestione, se sabrá exactamente cuál es la verdad. Y como dice la ministra, las sentencias que dieron apegadas a derecho, aunque al gobierno no le gustaran, son el pretexto por el que López Obrador se decidió a destruir el poder judicial, pues se les atravesaba para este poder absoluto que busca. No me muerdas, me está mordiendo el gato. Bueno, hasta aquí lo dejamos antes de que me termine de morder más el gato. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita, comparta el video, comente el video, denle like o dislike. Y nos vemos en un siguiente podcast. Gracias a todos. No me muerdas, me está mordiendo. Gracias, adiós.